porque aquí yo creo que hay que quitarse algunos prejuicios que hay gente que le gusta alimentarlos. A mí no me parece que los diputados y diputadas no podamos opinar sobre los procesos internos de otros poderes de la República, como serían la Corte o como sería el Poder Ejecutivo. Lo que no podemos hacer desde aquí es sugerir a quién tienen que nombrar. Ese es un tema muy particular de los miembros de la Corte Suprema de Justicia o del Poder Judicial en general. Son decisiones que son absolutamente ajenas a este órgano legislativo y sobre las cuales nosotros no debemos ni podemos meternos. Pero, por supuesto, este órgano legislativo está en condiciones de criticar lo que creemos cada quien que no está bien en los otros poderes de la República. Y me pareció por ahí que ha habido un intento de censurar a los diputados para que no opinemos sobre el tema de la función de los suplentes en relación con algunos temas que son delicados dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces sigo con este argumento. Los magistrados y magistradas suplentes son escogidos por la Corte. ¿Cómo se escogen? Bueno, se hace un concurso interno en cada sala, depende de dónde provenga o de dónde esté la vacante por sala. En cada sala se hace un concurso, se revisan atestados y otras condiciones que escogen a lo interno de la Corte Suprema de Justicia. Hay una comisión en cada una de esas salas que termina, digamos, revisando. Entiendo que incluso hace algunas entrevistas. No preciso todos los detalles de ese procedimiento. Y finalmente, los miembros de la sala, que son 5, como ustedes saben, salvo la sala constitucional en donde son 7, en el pleno de cada sala, terminan escogiendo de los nombres que han sido sugeridos a lo interno por parte de un grupo de magistrados propietarios de la misma sala que han realizado ese examen, ¿verdad? Y finalmente, esos nombres son llevados a la Corte Plena, al pleno de los magistrados y magistradas, propietarios o suplentes, si están en esa silla por esa razón, y escogen, terminan de escoger cuáles van a ser los nombres que recomiendan a esta Asamblea Legislativa. Y quiero destacar que, puesto de esa forma, no parece que exista, digamos, nada que llame la atención, pero yo sí quiero llamar la atención. En esta selección que hacen los magistrados y magistradas, hay una enorme, y yo diría, indispensable, subjetividad. Subjetividad. Es decir, los magistrados aquí nos recomiendan a la gente que a ellos, de una manera subjetiva, le parece que son las personas más adecuadas para ser suplentes en las distintas salas de la Corte. Y es que lo digo a propósito de alguna gente y algunos movimientos que pretenden que la elección de magistrados y de magistradas en esta Asamblea Legislativa sea una suerte de proceso automatizado en donde no interviene el criterio subjetivo de nadie. Habráse visto semejante disparate, lo cual no sucede ni aquí ni en ninguna democracia del mundo. En todas las democracias, la selección de los altos jueces de la Corte, si bien tienen procedimientos más o menos depurados, en donde se les someta a determinadas pruebas, finalmente siempre hay un elector o una electora que termina determinando con base en su conciencia, en su conocimiento y en su predilección entre un número determinado de personas que han sido precalificadas y que cumplen con condiciones objetivas y de ley, terminan escogiendo entre ese grupo de personas. Bueno, lo que sucede en la Asamblea Legislativa al respecto, sucede igual o no sé, igual o, digamos, de una manera aún más subjetiva en la Corte Suprema de Justicia. Hoy, en la Corte, merced a nuestra responsabilidad, la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa,
porque eso sí no es culpa de la Corte, evidentemente, hay 7 suplentes de 22 personas. La tercera parte de las y los magistrados que están sentados en la Corte Plena hoy son suplentes. Y esos 7 suplentes fueron escogidos por los magistrados que están ahí sentados, por los propietarios o por los que ya se fueron. Escogidos con base en una determinada cantidad de requisitos objetivos. Cumplidos esos, la recomendación que hicieron para que llegaran estas personas a esta Asamblea Legislativa es subjetiva. Subjetiva en la sala correspondiente y subjetiva en la ratificación que llevan a cabo en el Pleno de la Corte. Y entonces ha hecho bien la comisión en además darse cuenta de que los magistrados de la Corte le mandaron a esta Asamblea Legislativa únicamente la mitad de las personas que tenían que recomendar para poder sustituir a estos suplentes, nombrar a los nuevos suplentes. Y entonces aquí, en este expediente, en el 20.785, nos manda a decir a nosotros, la Comisión de Nombramientos, que recomienda que le devolvamos este expediente a la Corte y que les pidamos que cumplan con la Constitución Política y que nos manden, si necesitan 5, nos tienen que mandar 10 nombres, no 5, pues si no, entonces no tenemos ni siquiera de dónde escoger. Digo, sería selección única que llaman, única con candidato único. Bueno, yo supongo que esto fue un error, no pasa nada, errores vemos en todo lado. En todo lado se cuecen habas. Dice un amigo mío que hay algunos lados en donde solo habas se cuecen. Cuando vino el señor magistrado presidente de la Sala Primera a ser interrogado por la Comisión de Nombramientos sobre la forma en que ellos seleccionan a estas personas, la señora presidenta de la comisión le pregunta al señor magistrado: una consulta, señor magistrado, primero agradecerle nuevamente su presencia. Mire, no se establecen las razones claras de la no escogencia de esas otras 5 personas, las que no vinieron aquí recomendadas, o esa no ratificación por parte de la Corte. Si nos contara un poquito cuáles son las razones de fondo por las cuales rechazaron precisamente las 2 candidaturas por cada puesto que ustedes eligieron y que sometieron a ratificación propiamente. Son palabras textuales de la presidenta. Y nada más para ubicarlos para el registro histórico aquí, porque yo sé que hay gente que es muy perspicaz y nos sigue con atención lo que decimos acá. Me refiero al informe negativo unánime del 6 de julio del 2018 del expediente 20.785. Y entonces contesta el señor magistrado Rivas Loaiziga, dice: gracias. Nosotros tratamos de escoger como magistrados a personas y durante la entrevista hacemos interrogatorios respecto al conocimiento que él tiene de la función que él eventualmente va a realizar, de las responsabilidades que tiene, de la importancia que tiene. Algunos de los candidatos, por ejemplo, eran personas que no tenían conocimiento del trabajo que se hace en la Corte Suprema de Justicia. Vean ustedes qué curioso, ese es un agregado mío. De ahí, resulta que participan, concursan ahí a lo interno, gente que según el magistrado no tienen conocimiento del trabajo que se hace en la Corte. Bueno, dice después, de la decisión jurisdiccional, no tenían idea cuáles eran el tipo de asuntos, por ejemplo, algunos de ellos. Imagínense qué precandidatos, pero bueno, de todo da la mata, y es lógico que en el concurso llegue gente que no es tan apta. Dice, refiriéndose a los magistrados, tenemos algunas diferencias en el sentido de que hay algunos magistrados que estiman que los letrados, que los colaboradores de los magistrados no deberían ser magistrados suplentes. Hay algunas salas en donde no les gusta que los letrados, que son los asesores permanentes de los señores magistrados y magistradas, ocupen el cargo de suplentes. Continúa diciendo el magistrado Rivas: hay otras salas, como la sala segunda, en la que ellos aceptan que los letrados también puedan acceder a la magistratura suplente. Interesante por la relación
que se genera entre un magistrado suplente, perdón, un magistrado propietario y un magistrado suplente, cuando ese suplente al mismo tiempo es el letrado del propietario. Digo yo, se deben generar algunas condiciones particulares en esa relación a lo interno de una sala, cuando se nombran a un subordinado como par, que un día es suplente y otro día es subordinado. Pero bueno, dice, son diferencias que se dan y que precisamente en estos análisis nuevos hay que tratar de uniformarlos para que haya objetividad en esto, que es parte de lo que se analiza. Algunos otros solamente manifiestan su no anuencia, se está refiriendo ya a la ratificación en corto, oigan ustedes esto. Algunos otros solamente manifiestan su no anuencia a algún nombre, sin justificación. Y como le decía ahora al diputado Peña, que me está escuchando, esta es una cita textual, como le decía ahora al diputado Peña, por respeto al otro compañero, entonces dicen, bueno, es consenso. Si tenemos que estar de acuerdo todos, si alguno de ustedes objeta, algún nombre nos lo dice y ya de esa manera, pum, se excluye. Sin conocer nosotros las razones por las cuales se excluye a los candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega la lista de cada sala, en el pleno de la Corte, algunos señores magistrados sencillamente dicen, fulanito no me gusta, y se acabó, descalificado o descalificada, y ya no pasa, aquí ya no viene aquí, ya no viene aquí a este plenario, ya no llega ese nombre. Entonces quiero decir, vamos a ver, estoy seguro que todos o la inmensa mayoría de los magistrados suplentes que hoy están fungiendo como tales, son jueces expertos, probos, capacitados o capacitadas, personas aptas para este puesto. Estoy seguro que eso es así. Gente decente, gente preparada, todos. No tengo ninguna duda de eso. Pero sí tengo que decir que estas personas son escogidas por los magistrados de la Corte de una manera absolutamente subjetiva, según su criterio, como quieran, y a veces terminan años trabajando como suplentes, no terminan años, pasan años trabajando como suplentes, pero además necesitan, cuando se les acaba el nombramiento, necesitan que los propietarios los vuelvan a sugerir como suplentes si quieren seguir de suplentes. No sé si se podrían extraer de ahí algunas conclusiones con respecto a la relación que se establece entre propietarios y suplentes. Bueno, 7 de esos van a escoger a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 7 de esas personas. De estos un diario me lo preguntó. ¿Qué le parece? No me parece sano, pero eso es lo que va a ocurrir. Y yo no voy a opinar si deben hacerlo o no deben hacerlo. Cada poder de la República es independiente y verá si deben o no, o pueden o no, o tienen condiciones o no, para poder llevar adelante un acto que probablemente algunos de ellos estimen que urge. Pero decirlo es mi deber, y lo digo. Y quiero también decir que gente que tiene galillo para referirse a la forma en que la Asamblea Legislativa escoge magistrados y magistradas, o incluso por ahí leí alguna entrevista de alguien que decía que los nombramientos de aquí van a seguir siendo opacos a criterio de esta persona, son incapaces de criticar la forma en que ellos dentro de la Corte escogen a sus magistrados suplentes, en muchas ocasiones subordinados directos de ellos mismos. Y me parece a mí incoherente, falto de toda
conciencia y autocrítica, que tengan el tupé de referirse en términos peyorativos a la manera en que trabaja esta Asamblea Legislativa o a la manera en que trabaja la Comisión de Nombramientos, cuando, uno, han sido escogidos con similares procedimientos en el pasado. Uno. Dos, cuando la selección que hacen de suplentes es bastante más discrecional que la selección que hacen los diputados y diputadas cuando escogen magistrados aquí. Aquí hay un concurso público. Aquí participa la gente que quiere y puede y tiene los atestados. Es una cuestión de los diputados darle las mayores condiciones de transparencia a esa escogencia, y ese es el reto de esta Asamblea Legislativa, que podamos escoger de una forma transparente, acertada, pero transparente, que podamos escoger a las personas de una manera limpia y segura para la ciudadanía, en el sentido de que estamos escogiendo entre las mejores opciones de hombres y mujeres preparados, probos, con condiciones objetivas para ocupar un cargo de ese calibre. Pero sí, yo quiero manifestar que la selección de magistrados suplentes es esta que les estoy diciendo y no ninguna otra. Es una selección subjetiva, es una selección discrecional de la Corte, y cuando llega aquí otra vez se convierte en una selección subjetiva y discrecional de los diputados, que tenemos que escoger de 2-1, pero de 2 que vienen ya resueltos por los magistrados propietarios. De manera que decir esto, que no sé, seguramente hay gente a la que le incomoda que uno diga esto, decir esto es preciso decirlo aquí para que nuestros diputados y diputadas estemos conscientes de cómo es que opera, y la ciudadanía que está pendiente de esto entiendan cómo opera la selección desde la Corte de una manera discrecional y subjetiva. En buena hora, compañeras y compañeros, o compañeras y compañeros miembros de la comisión, que ustedes han hecho esta recomendación, la cual por supuesto que voy a votar de manera afirmativa para que se devuelva este expediente a la Corte, para que no nos manden 5, que nos manden los 10, como lo señala la Constitución Política de la República de Costa Rica. Muchas gracias, señora Presidenta.